¿Y si Manuel Azaña entendió a José Antonio Primo de Rivera cuando ya no quedaba nada por salvar? ¿Y si la tragedia de España no fue solo política, sino profundamente humana? Hoy vamos a viajar a uno de los momentos más tensos, más incomprendidos y más dramáticos de la historia de España. Un momento en el que dos hombres que parecían destinados a odiarse, a enfrentarse hasta el final, estuvieron más cerca de entenderse de lo que muchos creen. Pero también fue el momento en el que ese entendimiento llegó demasiado tarde. Manuel Azaña y José Antonio Primo de Rivera no fueron simples rivales ideológicos. Fueron símbolos de dos Españas que se miraban con miedo, con desconfianza y con una profunda incomprensión mutua. Sin embargo, detrás de los discursos, de los mítines, de las consignas y de la violencia creciente, había algo más. Había palabras no dichas. Había gestos que no llegaron. Había una oportunidad que se perdió para siempre. José Antonio no fue solo el fundador de Falange. Fue un hombre culto, abogado, lector de clásicos, profundamente preocupado por el destino de España. Y Manuel Azaña no fue solo el presidente de la República. Fue un intelectual, un escritor, un hombre atormentado por el peso de gobernar un país al borde del abismo. Durante años se habló de ellos como enemigos irreconciliables. Pero la historia, cuando se mira con calma, cuando se analiza sin consignas, nos muestra una realidad mucho más compleja. Ambos veían que España se rompía. Ambos sabían que el clima político se estaba volviendo irrespirable. Ambos intuyeron que el choque sería brutal. La diferencia fue el momento en que cada uno comprendió al otro. José Antonio fue detenido en marzo de 1936. La violencia política ya se había normalizado. Los asesinatos, los atentados y el odio eran parte del día a día. Azaña, desde la presidencia, intentaba sostener una república que se le escapaba de las manos. Y en ese contexto, comenzó a producirse algo casi invisible pero decisivo. Desde la cárcel, José Antonio escribió, pensó, reflexionó. No era un fanático ciego, veía el desastre que se avecinaba. Y Manuel Azaña, por su parte, empezó a percibir que aquel joven al que muchos señalaban como el demonio absoluto no encajaba del todo en la caricatura que se había construido de él. ¿En qué momento exacto Manuel Azaña empezó a entender a José Antonio Primo de Rivera? No fue de golpe, fue poco a poco, a través de informes, de conversaciones, de silencios, de la evidencia de que eliminar a un hombre no solucionaría el problema de España. Azaña sabía que la República estaba perdiendo legitimidad moral. Sabía que permitir ejecuciones políticas sin garantías sería una mancha imposible de borrar. Y aún así, dudó, vaciló, se quedó atrapado entre la presión de su propio bando y su conciencia. Aquí aparece la gran pregunta que atraviesa este video. ¿Podía Manuel Azaña haber salvado a José Antonio? Y si lo hubiera hecho, ¿habría cambiado algo el curso de la historia? Porque entender no siempre significa actuar. Y ese fue el drama. Azaña entendió, pero no actuó a tiempo. Y José Antonio, desde su celda, también comprendió que el país se dirigía hacia una tragedia sin retorno. Sigue viendo este video, porque lo que ocurrió después no solo explica el final de José Antonio Primo de Rivera, sino también el fracaso moral de toda una generación política que vio el desastre venir y no supo detenerlo. Manuel Azaña no era un hombre cómodo con la violencia. Eso es algo que muchas veces se olvida. Detestaba el desorden, el fanatismo, el griterío. Era un intelectual que creía en la palabra, en la ley, en el Estado. Pero gobernó en uno de los momentos más salvajes de la historia de España. Cuando José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado, la presión sobre el gobierno fue brutal. Para muchos sectores del Frente Popular, José Antonio no era un adversario político, era un enemigo a eliminar. Un símbolo que debía desaparecer para siempre. Y Azaña lo sabía. Sin embargo, los informes que llegaban a la presidencia empezaron a dibujar un retrato distinto. José Antonio no estaba organizando una insurrección desde la cárcel. No estaba llamando a la violencia inmediata. Al contrario, en sus escritos aparecía una preocupación creciente por la unidad nacional y por evitar una guerra civil. Azaña leyó, escuchó, reflexionó. Y aquí es donde empieza el verdadero drama humano. Porque entender al otro cuando todo tu entorno te exige lo contrario es una carga terrible. Azaña empezó a ver en José Antonio no solo a un enemigo, sino a un hombre que intuía el mismo desastre que él. Hay testimonios, indirectos pero consistentes, que indican que Azaña consideró la posibilidad de evitar la ejecución. No por simpatía ideológica, sino por una cuestión de Estado, porque sabía que convertir a José Antonio en un mártir tendría consecuencias imprevisibles. ¿Te imaginas el peso de esa decisión? Salvar la vida del líder falangista significaba enfrentarse a su propio bando.
Significaba ser acusado de traición. Significaba quedar aislado políticamente. Y Azaña ya estaba cansado, agotado, superado por los acontecimientos. Mientras tanto, José Antonio aguardaba. No sabía con certeza qué ocurriría, pero comprendía que su destino estaba en manos de un hombre que quizá, solo quizá, empezaba a entenderlo. Aquí surge otra pregunta clave. ¿Puede un gobernante actuar según su conciencia cuando el poder real ya no le pertenece? Porque Azaña, aunque era presidente, cada vez mandaba menos. La calle mandaba más. Las milicias mandaban más. El odio mandaba más. El tiempo pasaba. Y cada día que pasaba, la posibilidad de salvar a José Antonio se reducía. La comprensión de Azaña crecía, pero su capacidad de acción disminuía. Y ese desfase fue fatal. Lo que ocurrió en noviembre de 1936 no fue solo una ejecución. Fue la constatación de que el Estado había perdido el control, de que la razón había sido derrotada por la violencia. Y Azaña lo supo, lo sintió, lo arrastró consigo el resto de su vida. Porque hay decisiones que no se toman y pesan más que las que sí se toman. No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a entrar en el momento exacto en el que Manuel Azaña ya entendía plenamente a José Antonio Primo de Rivera, pero el reloj histórico ya había llegado a cero. Cuando José Antonio Primo de Rivera fue fusilado, Manuel Azaña no celebró nada. No hubo alivio, no hubo sensación de victoria. Hubo silencio, un silencio denso, incómodo, casi culpable. Azaña entendió entonces, sin ninguna duda, que la República había cruzado una línea peligrosa. La muerte de José Antonio no fortaleció al régimen, lo debilitó moralmente, lo convirtió en algo que Azaña siempre había temido ser. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente trágica, porque Azaña comprendió demasiado tarde que José Antonio no era el principal problema. El problema era una España incapaz de escucharse a sí misma. José Antonio, desde su celda, había escrito sobre la necesidad de reconciliación, sobre el peligro de una guerra fratricida. No lo hizo desde la debilidad, sino desde la lucidez. Y Azaña, cuando ya no había marcha atrás, lo vio con claridad. ¿Puede una comprensión tardía redimir una decisión no tomada? Esa es una de las grandes preguntas morales de la historia de España. Después de la ejecución, Azaña quedó marcado. Su discurso se volvió más pesimista, más sombrío. Ya no hablaba de victoria, sino de desastre. Ya no hablaba de futuro, sino de supervivencia. La figura de José Antonio empezó a crecer como símbolo. Justo lo que Azaña había temido. La muerte no apagó una idea, la amplificó, y el país se deslizó aún más rápido hacia el abismo. En sus últimos años, Azaña escribió con amargura. Reconoció errores, reconoció fracasos, y aunque nunca lo dijo de forma explícita, muchos historiadores coinciden en que la muerte de José Antonio fue uno de los momentos que más lo atormentaron. Porque entender a alguien cuando ya está muerto es una de las formas más crueles de la lucidez. Sigue conmigo, porque en la siguiente parte vamos a analizar qué habría pasado si Manuel Azaña hubiera actuado a tiempo y por qué esa pregunta sigue incomodando hoy. ¿Qué habría pasado si Manuel Azaña hubiera salvado la vida de José Antonio Primo de Rivera? Esta es una pregunta incómoda. No tiene una respuesta fácil, pero es necesaria. Probablemente la guerra civil no se habría evitado. España ya estaba demasiado rota, pero el significado moral habría sido distinto. La República habría conservado una autoridad que perdió para siempre. Azaña lo sabía, y por eso duele tanto su silencio. Porque no fue ignorancia, fue impotencia, fue miedo, fue agotamiento. José Antonio, por su parte, se convirtió en un símbolo que ya no podía matarse. Y Azaña tuvo que convivir con esa sombra. Esta historia no va de héroes ni de villanos absolutos. Va de seres humanos atrapados en una maquinaria histórica que lo superó. Y aquí te lanzo otra pregunta. ¿Cuántas veces la historia se decide no por lo que se hace, sino por lo que no se hace? Hoy, décadas después, seguimos discutiendo estos hechos con pasión. Eso demuestra que la herida no está cerrada, que la comprensión sigue llegando tarde. José Antonio y Azaña representan dos tragedias paralelas. Uno murió joven, el otro sobrevivió para ver el fracaso de su proyecto. Ambos amaron a España, a su manera, y ambos fueron derrotados por el mismo monstruo, la incapacidad de escucharse. Si este vídeo te está haciendo pensar, quédate hasta el final, porque aún queda una reflexión esencial. La historia no se puede cambiar, pero sí se puede entender. Y entender a tiempo es una responsabilidad que no siempre se cumple. Manuel Azaña entendió a José Antonio Primo de Rivera, pero lo hizo cuando ya era tarde. Y ese es el mensaje más duro de este episodio. Si te ha interesado este análisis, si crees que mirar el pasado con matices es necesario,
Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Azaña pudo hacer algo más? ¿O estaba todo decidido? Suscríbete al canal si quieres más historia contada sin gritos, sin consignas y con profundidad. Y recuerda algo importante. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y escucharla puede evitar que volvamos a llegar tarde otra vez. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.